encontramos en la semana número 14, parte 2. Recuerda que estuvimos hablando en el video anterior sobre las industrias y ahora nos toca hablar sobre las actividades terciarias. Vamos a hablar de tres cosas importantes acá. Uno es el transporte, que es esta primera pizarra, y la segunda pizarra de este mismo tema será comercio y la parte del turismo, que también forma parte de acá junto con los servicios. Pero recuerda que quizás por nuestro segmento de YouTube gratuito no vas a poder observarlo, porque recuerda que en YouTube solamente subimos fragmentos, ¿sí? Pero la clase completa la puedes obtener a través de nuestro curso privado de Wikigeo Perú en el ciclo básico. Por si acaso, ya estamos en la semana 14. Para nosotros el ciclo básico son los temas de la CEPRE San Marcos, los 18 temas que ustedes estudian en la CEPRE San Marcos. Para nosotros es el curso básico. El integral tiene 10 temas adicionales y el VIP tiene preguntas y examen video solución. Así que por ahí, chicos, no se pierdan nuestro servicio en nuestras plataformas privadas. Pero recuerda que en YouTube te vamos a dejar un segmento para que veas qué es lo que hacemos en los grupos privados. Entonces, chicos, sin nada más que decirles, en la descripción del video les voy a dejar mi número de WhatsApp si quieren formar parte de este grupo donde aprenderás mucho de geografía. Entonces, chicos, comenzamos con las actividades terciarias. En esta primera pizarra vamos a hablar de algo muy bonito, chicos, llamado el transporte. Obviamente el transporte creo que lo podemos definir con palabras muy sencillas, ¿no? Se refiere entonces a las redes técnicas sociales. Si bien es cierto, en geografía a veces usamos términos un poquito técnicos, entonces al transporte le decimos, o a los medios de comunicación, las famosas redes técnicas sociales, que justamente sirven para comunicar ciudades, para comunicar no solamente lugares, sino también para ¿qué? Para trasladar también ciertos bienes, ¿no? Entonces le decimos ahí son las redes que comunican y conectan a todo un país. Dentro del tema de geopolítica, obviamente el transporte son las venas que comunicarán desde el gobierno hacia los demás centros de población. Pero eso lo vamos a ver no en el ciclo de San Marcos básico, sino en el ciclo integral cuando hagamos geopolítica, chicos, ¿ya? Otro. Ahora, el transporte lo vamos a dividir en tres tipos de transporte. Tenemos el transporte aéreo, el transporte terrestre y el transporte, ¿qué cosa? Acuático. En el transporte aéreo le decimos que es el transporte ligero. Lo que pasa es que en este tipo de transporte entenderás de que no saldría cómodo poder llevar bienes, ¿sí? Bienes o de repente algún tipo de recurso a través de aviones. Es por eso que el transporte aéreo exclusivamente sirve ¿para qué? Para las personas, para la población, porque no sería rentable llevar un recurso, ¿qué cosa? Un recurso natural. Es por eso, chicos, que le decimos transporte ligero. Ahora, quien administra todo esto en el Perú es Corpac, ¿sí? Ahí está, es el administrador de todo el transporte aéreo que tenemos en el Perú. Obviamente conoces por ahí el aeropuerto Jorge Chávez, de repente has escuchado de él o ha sido de repente a un viaje de promoción por ahí, y obviamente en avión es una de las opciones, ¿no? Entonces tenemos nuestro aeropuerto acá dentro del departamento de Lima, pero muy aparte e independiente de cualquier soberanía de Lima, porque recuerda que acá hablamos de la región Callao, que obviamente sabemos que es independiente a cualquier región política. Otra que encontramos por acá también, Pedro Rodríguez, que también es muy conocido y obviamente llega hasta la Ciudad Blanca, hasta la ciudad de Arequipa, allá por el sur, en la República Democrática Independiente de Arequipa. Para algunos, otro país. Mentira, broma, ¿sí? Por ahí no vaya a ser que algún arequipeño lo esté viendo por ahí. Entonces, otro, por ejemplo, también tenemos a Puno. En Puno también tenemos en la ciudad folclórica de América. Encontramos entonces al aeropuerto llamado Inca Manco Cápac. Otro, Carlos Martínez, que también es muy conocido, ¿no? En el caso del norte. La costa norteña nuestra, en el tema de aeropuertos, muy conocido la de Trujillo y obviamente la de Chiclayo. En el caso de Trujillo, Carlos Martínez, y en el caso de Chiclayo, José Quiñones. Y en Iquitos, obviamente Iquitos, la zona de llegar a Iquitos, recuerda algo importante. A Iquitos no se puede llegar por tierra. A Iquitos solo se puede llegar de dos maneras. De manera fluvial, es decir, a través de lo que es una canoa de repente para llegar hacia lo que es el Puerto Iquitos, a lo que en la selva le llamamos peque-peque. Sí, profe, ¿qué es eso? Si alguna vez escuchas la palabra peque-peque, se refiere a pequeños botecitos o botes de repente pequeños que justamente están en los ríos, ¿ya? Esa es la forma número uno de llegar a Iquitos. Y la segunda es a través de avión.
Claro, no se puede llegar a tierra porque recuerda que toda la selva baja o gran parte de Lomagua está totalmente inundada. Es por esa la razón, no te vayas a olvidar. Por acá también hay una que nos estamos olvidando, ¿sí? Que al menos no lo hemos puesto porque me parece que también es muy conocida, que es la de Cusco. Tú de repente, futuro postulante de admisión, de repente futuro profesional, que ha sido de viaje de promoción, profe, este año no, obviamente este año no, pero el año pasado de repente fuiste a Cusco en avioncito y habrá sido hacia el aeropuerto Velasco Astete, no sé si has escuchado, eso queda en Cusco. Entonces, justamente, también es uno de los aeropuertos más conocidos a nivel nacional y ahí la tienes. Profe, pero eso me podría venir en admisión. Mira, siendo sincero, en el caso de San Marcos, al menos material siempre San Marcos sí está como tema, ¿ya? Ahora, recuerda que en el tema de sectores económicos, porcentualmente aeropuertos dudo que te venga. Pero recuerda, nunca está de más, por ahí no vaya a decir, no, el profe me dijo que eso no viene. No, porcentualmente no viene. Pero eso no quiere decir que no te venga una pregunta enlazada con otra pregunta, no sé, de algún tema turístico o agropecuario, ¿no? Justamente combinando con un tema de departamento y aeropuerto. Entonces ten mucho cuidado, engloba. Recuerda que las actividades económicas, al menos para el material de CEPRE, lo está haciendo en 2 semanas, ¿no? Semana 13, semana 14. Entonces, ya estás en la semana 14, con esto terminamos actividades económicas y ya nos vienen los temas más difíciles que son geografía mundial. Así que espéranos ahí porque son temas muy fuertes los que se vienen después. Entonces, ahora, en la parte acuática, nosotros tenemos que ver de que normalmente, por ejemplo, chicos, acá en la acuática podemos realizarlo ¿en qué? En puertos marítimos, podemos hacerlo de repente en puertos fluviales, como el caso de los ríos, y los puertos lacustres, que son el caso de los lagos. Por ejemplo, a ver, otro. En los acuáticos, importancia portuaria, o sea, llevar y traer, ¿no? O sea, exportar, importar, comprar y vender. Justamente por eso, chicos, la actividad acuática marítima es donde nosotros encontramos la mayor cantidad de exportación y de importación de materia prima. Por eso se le dice al transporte acuático marítimo un transporte pesado. Por ejemplo, ponte a analizar un poquito las grandes toneladas de oro, de cobre o de otros metales que se extrae de un país, que promueve estos recursos, como el caso del Perú. Imagínate, en aviones no se puede, porque te dije que no sería rentable, además es un transporte ligero. En cambio acá en los navíos más grandes, ahí es totalmente diferente. Entonces, en los marítimos encontramos un transporte pesado y lo dividimos como hicimos en la pesca en puertos mayores y puertos menores. Los puertos mayores era pesca industrial y los puertos menores artesanal. En los puertos mayores en bahías y en los puertos artesanales en caletas y ensenadas. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? O sea, no estás volando, estás haciendo algo que recuerdo la semana pasada. Por eso tienes que ir en ¿qué? En secuencia. Listo. En los puertos mayores tenemos a Talara, puerto mayor más boreal del Perú. ¿Dónde está ubicado, profesor? Piura, por si acaso. Otro, Paita es uno de los puertos más antiguos del Perú y también es ubicado en Piura. Otro, tenemos a Chimbote. Chimbote, chicos, es el puerto más pesquero y más contaminado del país y se encuentra en el departamento de Ancash. Otro, el Callao, es el más comercial, más o menos alrededor del 80% de exportación e importación se realiza a través del puerto Callao. Matarani, que está en Arequipa, es el segundo puerto más importante en el caso de comercio y también se trabaja mucho lo que es la harina y el aceite de pescado. Otro, en los puertos menores, recuerda que te dije que son puertos artesanales que se realizan en caletas o en ensenadas. Tenemos acá ¿qué cosa? Uno, Etén, que es en Lambayeque, ¿no? Que exporta petróleo. Pacasmayo, que es en la Libertad, es un puerto, es un muelle, ahí no dice metálico, inclusive hay un puerto menor también en Lambayeque que se llama Puerto Pimentel, que es el que tiene el muelle más largo en el Perú, ¿no? Si conocen Pimentel, he tenido la oportunidad de estar en Pimentel hace unos 5 o 6 años ya, muy bonito Pimentel, pero tiene un muelle ahí bien hermoso, ¿no? Profe, en Cerro Azul también he visto, sí, pero el de Pimentel es mucho más largo, así que te recomiendo visitar por el norte cuando algún día pase este tema del virus. Otro, Chicama, Puerto Chicama, también, productor de harina de pescado. Tiene el nombre de un valle, ¿sí? Valle Chicama, valle ubicado en la Libertad, número 1 productor de... Ponlo ahí en los comentarios para saber que no está siguiendo la línea. Otro,
El puerto Huacho, que sí bien es cierto, es uno de los puertos más importantes de todo el departamento Lima. Profe, y el Callao, recuerda que te he dicho que el Callao es independiente al departamento Lima. ¿Sí? Otro, entonces, uno de los principales productores de lo que es harina de pescado. Ahora, en lo que es fluvial encontramos nosotros todo el navío que se puede hacer a través de los ríos, a través de los pequepeques, a través del canotado, a través del cabotaje. Entonces encontramos a quienes, Iquitos. El puerto Iquitos es el puerto con mayor tráfico nacional en el tema fluvial. Ahora, si tú escuchas Puerto Iquitos, mayor tráfico, no creo que te estés imaginando, no quiero pensarlo, de alguien esté pensando, profe, o sea, los pequepeques, los botecitos, están ahí haciendo tráfico en el Puerto Iquitos. No, no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando nos referimos a tráfico, nos referimos que es el puerto más concurrido. No te está diciendo saturado, no te está diciendo congestión, que es otro tema, otra cosa, que no quiero que malinterpretes la información. ¿Ya? Otro importante, Yurimaguas, que está en Loreto, Pucallpa, que está justamente en Ucayali, Maldonado, que está en Madre de Dios, Jeat, que es el puerto más oriental del país. Es el puerto más oriental del país y se encuentra en el departamento de Madre de Dios. Tenemos el puerto Nauta. En ese puerto, chicos, se va a dar la unión del río Marañón y del río Ucayali para formar el río. Muy bien, el río, pon en los comentarios entonces. Otro, Caballococha. El puerto Caballococha es el último puerto peruano que ve salir el río Amazonas. O sea, cuando se forma el Marañón y el Ucayali, se formaba el Amazonas. Y el Amazonas recorre por esta zona. Y justo cuando se va a retirar de Perú para entrar a tierras colombianas, el último puerto peruano que ve por acá es el puerto Caballococha. Ahí está. Y también tenemos por acá el puerto Atalaya. El puerto Atalaya es en Ucayali. Y justamente ve formar el origen del río Ucayali, que como sabrás es la unión del río Tambo con el río Urubamba. Por ahí, si no te acuerdas, recuerda, acá estamos para hacerte acordar un poquito algunas cosas. Lacustre. En el caso de Lacustre, lagos. Y obviamente el único lago donde podemos generar un transporte de tipo lacustre internacional es entre Perú y Bolivia, a través del puerto Huaquí en Bolivia y el puerto obviamente de Puno en Perú, ¿no? Que encontramos por acá. Y por si acaso, hay un barquito por ahí que se le llama el Ollanta. Es uno de los barquitos que está en el lago Titicaca, que siempre vas a ver unas imágenes cuando veas una imagen turística con referente al lago Titicaca. Ahí está. Entonces, el transporte, hemos visto todo el transporte acuático y el transporte aéreo. Si bien es cierto, hay que abarcarlo por si acaso. Lo que más nos pueden preguntar es el transporte terrestre. ¿Sí? El transporte terrestre, chicos, lo pueden preguntar, chicos. Ahora, en el transporte terrestre tenemos al SINAC. Profe, ¿qué es el SINAC? El SINAC es el Sistema Nacional de Carreteras en el Perú. Según ellos, el transporte terrestre de vía nacional se divide en 3 tipos de carreteras. ¿Cuáles son? Tenemos a las carreteras, el primer grupo, las carreteras longitudinales. Segundo grupo, carreteras transversales. Tercer grupo, carreteras de enlace. Recuerda. Según el SINAC, las carreteras se dividen en 3 grupos: longitudinales, transversales y las de enlace. Ahora, por ejemplo, acá hemos dibujado el Perú, ¿sí? Y por acá hemos puesto un color un poco más negrito para decirte que es la costa. No hemos pintado nada para decirte que es la zona andina. Y acá sí hemos pintado el rojito para decirte que es la zona amazónica, ¿cierto? Entonces las 3 macro regiones del Perú es costa, zona andina y zona amazónica. Hasta ahí no hay problema. Listo. Cuando tú veas que una carretera tenga un sentido longitudinal, se le dice más o menos cuando tiene un sentido, ¿qué cosa? Como en L, como una L de longitudinal. Y cuando una carretera es transversal es porque tiene un sentido así, echadito, como la de la T de transversal. Longitudinal, transversal, ¿sí? Ahí está. Entonces, chicos, una carretera longitudinal va a venir en forma de L. Significa que no va a poder recorrer las 3 regiones naturales, sino recorre solo una. La característica de una longitudinal es que la carretera va de norte a sur o de sur a norte, pero solo recorre una sola región. La característica de las transversales es que ahora viene de
oeste a este o de este a oeste, pero recorre las tres necesariamente. Una carretera transversal o también llamado de penetración va a recorrer zona andina, obviamente la zona costera y la zona amazónica. Entonces recuerda, no te vayas a olvidar de que las carreteras transversales recorren de manera horizontal, de manera transversal, pero tiene que ser las tres. Profe, ¿y las vecinales? Las vecinales o la de enlace es una carretera como si fuera una transversal. Con la diferencia es que no se mueven recorriendo la zona costera, la zona andina y la zona amazónica, sino solamente dos de ellas. Si recorre la zona costera y andina, entonces estamos hablando de un enlace. O puede recorrer una zona andina y amazónica al mismo tiempo. También una carretera entonces de enlace. ¿Entiendes? Longitudinales, una región, transversales, las tres regiones, y las enlaces solamente dos regiones de las tres que se puede dar. Ahí está. Ahora, la longitudinal, la más importante, chicos, es la carretera panamericana o la carretera Franklin, ¿no? Roosevelt o Franklin Delano Roosevelt. Entonces, ese es el nombre oficial de tu carretera panamericana. Y la panamericana, por si acaso, está considerada como la carretera más larga del mundo. Y nos vamos a percatar por lo siguiente. Así que, a ver, la carretera más larga del mundo, entonces Franklin Roosevelt, es la panamericana. Y lo vemos por esto. Por ejemplo, acá vemos, vamos a buscar América y más o menos el Perú está por acá. Ahora, profe, ¿la panamericana está por acá? Sí. La panamericana, por ejemplo, el kilómetro 0, chicos, comienza en un lugar llamado Puente Santa Anita. No sé si has escuchado este lugar, tranquilo, inofensivo. ¿Sí? Puente Santa Anita. Ya. Ahí comienza el 0 kilómetros de la panamericana. Si tú te vas de ahí hacia el sur, te vas obviamente de Lima, Ica, Arequipa, Moquegua, pero más o menos por Arequipa se bifurca. Significa que se divide en dos. Uno se va hacia este país que está acá abajo de nosotros, hacia las islas Chiloé, y la otra se va hacia Bolivia y termina hacia Argentina en Buenos Aires. Entonces, pero por el norte va hacia lo que es Ecuador, hacia lo que es Colombia, Centroamérica, cruza el canal de Panamá, cruza lo que es Nicaragua, Honduras, lo que es Guatemala, lo que es México, cruza lo que es Estados Unidos, cruza parte de Canadá, llegando hasta Alaska. Profe, ¿hasta acá? Sí, niños. La carretera panamericana es considerada la más larga del mundo, justamente porque viene desde Alaska hasta la isla Chiloé, hasta lo que es Buenos Aires también. Entonces, más o menos por eso se considera la carretera más larga del planeta. Chao, globito. Listo. Entonces, chicos, ya sabemos que la carretera panamericana es considerada la más importante de la costa, ya que recorre toda nuestra costa peruana también. Y obviamente gran parte, bueno, toda América, por algo se llama Pan es todo, toda América. ¿Sí? Entonces viene de Tumbes hacia Tacna, obviamente, y en Arequipa se bifurca la carretera. Otra importante, chicos, se llama la longitudinal andina. ¿Quién es la longitudinal andina? Es la carretera que viene más o menos de la frontera con Ecuador, que está por acá, en la cordillera Huancabamba, más o menos por acá en una provincia llamada Ayabaca, en Piura. Viene desde la cordillera Huancabamba y de ahí desciende hasta llegar hasta Desaguadero en Puno, recorriendo la ciudad de ¿qué? De Chota, que está en Cajamarca justamente, Huaraz también, que es la capital de ¿dónde? De Ancash. Huaraz es la capital de Ancash y es recorrido por la longitudinal andina. Una vez que llegamos ahí, nos vamos a Cerro de Pasco. Recuerda que es la ciudad capital más alta del Perú. Y después nos vamos ¿a dónde? Nos vamos hacia La Oroya, ¿sí? Ciudad de la metalurgia. Encontramos a Huancayo un poco más al sur, Huancavelica, llegamos a Bancay, llegamos a Cusco, a Juliaca y terminamos en Desaguadero. ¿Sí? Ahí está, estamos en Puno, recuerda. Y tenemos otra longitudinal, la longitudinal de la selva, que también se llama la marginal de la selva, o también en algunos libros con el nombre de Fernando Belaúnde Terry. Viene de San Ignacio, vamos entonces desde acá más o menos. Viene San Ignacio, de ahí viene hacia Jaén, estamos en Cajamarca, Bagua, Amazonas, seguimos hacia Moyobamba, San Martín, nos vamos a Tarapoto, seguimos en San Martín, Tocache, nos vamos a San Martín, Tingo María, estamos en Huánuco ya, Camisea, llegamos a Cusco, y de ahí hay nuevas conexiones ahora de esa carretera para llegar hasta Madre de Dios a través de lo que es la zona de la Boca Inambari y llegar hasta el río Jeat, que se encuentra por la parte muy oriental de nuestro país. A menos, chicos, esas son las tres carreteras longitudinales más importantes. La panamericana, ¿sí? La longitudinal andina y la marginal de la selva.
Ahora, en las transversales, por el norte, encontramos a esa carretera. Esta carretera se llama Mesones Muro, o también llamado carretera, apunta a eso porque no está puesto, la carretera nororiental del Marañón, así se llama. Viene desde Olmos, que está en Lambayeque. Viene desde Olmos, ¿no? Ahí está, Mesones Muro, viene desde Olmos y llega hasta Porcuya. Porcuya es el paso más bajo del Perú. Se encuentra en la cordillera Huancabamba, por si acaso en Piura. Después seguimos hacia el río Marañón en dirección, seguimos hacia Bagua Grande, que es justamente Amazonas, llegamos para Pumacocha, seguimos por ahí, Rioja, estamos en San Martín ya, Moyobamba, seguimos en San Martín y terminamos hasta lo que es Tarapoto en San Martín. Justamente por eso hay una pregunta muy bonita que por ahí nos ponía siempre San Marcos y decía, un grupo de turistas realiza un periplo y quiere irse de Lima hacia las playas muy bonitas de Máncora y de ahí irse hacia Amazonas a visitar donde las cataratas del Cocta. ¿Qué carretera debe tomar el turista? Entonces de Lima quiero irme hacia Máncora, la Panamericana, entonces por la famosa Franklin Roosevelt hacia el norte. Y después, una vez que estoy en Piura, tengo que regresar a Lambayeque y de Lambayeque irme a través de Mesones Muro para Amazonas. Eso era la respuesta, ¿sí? Por eso es necesario aprenderse esto acá, chicos. Si alguno de ustedes en un momento va a salir de viaje, es importante saber también rutas. Y obviamente armar tu ruta es lo mejor que puedes hacer. Al menos como geógrafo, te lo recomiendo. Otro, la carretera central. Si la longitudinal andina, que diga la longitudinal, la panamericana era más importante de todas las longitudinales, pues en las transversales la central es la más importante. Esa carretera se llama la central y viene desde el puente Santa Anita otra vez y ahí comienza la carretera central. Seguimos de Lima, nos vamos hacia Chaclacayo, hacia Chosica, Matucana, llegamos a llegar hasta lo que es el Nevado Ticlio, más o menos, llegamos al Nevado Ticlio y llegamos a La Oroya. Cuando llegamos a La Oroya, la carretera se va hacia el norte, o sea, se va hacia lo que es Cinco María, Huánuco, Cerro Pasco. Pero ¿qué es lo que pasa? Ya no se llama ahí, una vez que llegó a La Oroya, ya no se llama carretera central, cambia el nombre a carretera Federico Basadre, ¿sí? Cuidado con eso. Y después llegamos hacia Junín, la ciudad de Junín, Cerro Pasco, Huánuco, Tingo María, llegamos hacia Guaitía, Pucallpa y terminamos hasta esa zona de Pucallpa y es considerada justamente como la transversal más importante. ¿Por qué, profe? Porque comunica toda la selva central y toda la sierra central, ¿con quién? Con la capital, pues. Y si la capital, el corazón del Perú, la ciudad más importante, no tuviera los alimentos que tienen, porque son exportados de la zona andina y amazónica, entonces el día de hoy no estaríamos hablando de estos procesos que concentra nuestra capital. Por eso es que es importantísimo. Comunica la capital del Perú con la zona de despensa, es decir, con la zona de alimentos. Los Libertadores de Huari es una carretera que comienza en Ica, en Pisco. Más o menos cuando uno está en Pisco, observa la carretera Los Libertadores de Huari. Comienza entonces del puerto San José de San Martín, llega a Castrovirreina, donde hay un pequeño desvío en Huancavelica, y la que se va hacia Guaytará, en Ayacucho, agarra el tramo de la Interoceánica y terminamos yendo hacia la zona de Abancay, hacia la zona de Cusco, no hacia la zona de Cusco, y terminamos hacia Madre de Dios. Estamos terminando ya por allá. Pero otra transversal muy importante, chicos, es la famosa Interoceánica del Sur. Es la primera obra a nivel macro en Sudamérica. Y otra también es una de las primeras obras también de la unión de lo que es Sudamérica. Obviamente Brasil lo que va a tratar de hacer es exportar y vender con un país llamado China. Pero al no darse la vuelta por todo el océano Atlántico, la mejor forma que le pareció fue justamente hacer una carretera por Perú y de ahí exportar a través del Pacífico para estos países asiáticos. Ahora, la Interoceánica del Sur comienza en un distrito que está más o menos por acá en Madre de Dios, que se llama Iñapari. Después de Iñapari va a la capital, a Puerto Maldonado. Después de Puerto Maldonado va a Inambari, que es una zona de Madre de Dios también, con Puno, cerca por ahí está. Ahora de Inambari se divide, se bifurca. Uno se va hacia Cusco, Abancay y termina en un puerto iqueño, que es el puerto San Juan. De Inambari seguimos hacia el sur, hacia Zángaro, después llegamos a Juliaca. De Juliaca se bifurca y uno se va hacia Arequipa y se va hacia Matarani, también un puerto arequipeño. De Juliaca va hacia más al sur al Puno, a Moquegua y termina en Hilo, que es un puerto moqueguano. Entonces,
Y la Interoceánica del Sur, recuerda, tiene 3 puertos importantes en las cuales va a terminar si vienes desde Iñapari. Ahí está. Y en el caso, estos son carreteras, pero también tenemos, en el terrestre también tenemos a los ferrocarriles. El ferrocarril más importante, chicos, es el ferrocarril central, la que comienza en Lima. Tú que has estado por el Parque La Muralla, el centro de Lima, por la zona de esta zona de los cómicos ambulantes, ya, esa zona, por ejemplo, por ahí pasa el trencito. Ese trencito es las vías de lo que es el ferrocarril central. Viene desde Lima, eso llega hasta Chosica, obviamente ya pasó Chaclacayo, llega hasta Matucana, Ticlio y llega a Loroya. Una vez que llega a Loroya se bifurca, y con ese tren, bueno, acá sí hay un tren ya, de verdad, no como esa que para bajando ahí, que lleva minerales nada más, llega hacia el sur a Jauja, Huancayo y Huancavelica. Inclusive, entre Huancavelica y Huancayo puedes usar el tren, ¿sí? Que no está muy caro, ¿eh? Me parece que estaba a 15 soles la última vez que revisé. El viaje dura 1 hora, y más en promedio 1 hora, y vas de Huancayo a Huancavelica. Pero mira, el tren tiene que soportar altas altitudes, 4800 en la zona de Ticlio, y es por eso que al tren central se llama el tren macho. El tren macho porque obviamente soporta temperaturas muy bajas y una gran altura. Y además porque se malogra cada rato. Entonces por eso llaman el tren macho. Sale cuando quiere, pero regresa cuando puede, pero regresa. Ahí está. De Loroya también puedes ir hacia el norte. Te vas hacia lo que es Junín, y de Junín llegas hasta Cerro de Pasco. Y bueno, por ahí también tienes acceso a los bosques rocosos de Guayay. Ahora, el ferrocarril central es el ferrocarril número 2 del planeta, ¿sí? Obviamente es el más grande del Perú, pero 4800 le hacen ser el paso ferroviario más alto de América y el número 2 del mundo. Ahora, en el caso del ferrocarril del sur tenemos a 2 puertos, Matarani y Mollendo. Matarani y Mollendo. El ferrocarril viene por acá, llegan hasta Islay, después de Islay llegan a la ciudad de Arequipa y llegan hacia Saracocha. Pero cuando llegan a Saracocha tienen que pasar el paso de Crucero Alto. Después llega a Juliaca, y de Juliaca se va a 2 lugares. Uno se va hacia Puno y el otro se va hacia Ayaviri, Sicuani, Cusco, y llega hasta Machu Picchu. Ahora, pero cuando va entre Ayaviri y Sicuani encontramos el paso La Raya. Entonces el ferrocarril del sur pasa 2 pasos importantes, el paso Crucero Alto y el paso La Raya, y es considerado el segundo más alto. Ahora, lo que es el único ferrocarril internacional, o el ferrocarril más austral que tiene el país, es la internacional, la que comunica la ciudad de Tacna con la ciudad de Arica, ¿sí? Entonces es la única internacional que tiene nuestro país. Listo, chicos, hemos visto transporte, entonces nos vemos en la siguiente pizarra, que es comercio y turismo. Listo, chicos, ahora vamos con la última parte ya de la semana número 14. Estamos terminando con actividades económicas y ahora nos toca hablar del comercio. El comercio justamente consiste en el intercambio de repente de un recurso a través de lo que es, ¿no?, el dinero. Entonces el intercambio justamente sirve para abastecer, por ahí nos pone, mercados nacionales e internacionales. Entonces todo tipo de comercio, chicos, la vamos a dividir así. Uno es un comercio a través de lo que es un comercio interior, como podemos ver de repente dentro de nuestro propio territorio. Mayoristas, como el caso de repente La Parada, sé que conoce La Parada, aunque hoy La Parada ya no es un buen ejemplo, ¿no?, porque no habla de ordenamiento territorial. Hoy justamente se trasladó ese grupo de personas al mercado de Santa Anita para generar un mayor ordenamiento. Entonces, a nivel interior, o a nivel dentro del comercio interior como tal, encontramos intercambios que se realizan entonces dentro del mismo país. Pero recuerda, ya que sus volúmenes son de transacción y se dividen en mayoristas, algunos de ellos, como el caso de La Parada, pero también es cierto de que encontramos minoristas, o sea, mercados mucho más pequeños. Inclusive el comercio ambulatorio también es un tema que tendríamos que tratar dentro de este aspecto. Profe, La Parada sería el único lugar donde encontramos de repente un comercio interior a gran escala. No, porque recuerda, por ejemplo, Gamarra. Gamarra también es una zona del tema de comercio interior, pero no en el rubro obviamente de alimentos, sino en otro rubro. Inclusive es el emporio más grande de Sudamérica, así que no es cualquier cosa, por si acaso Gamarrita. Tú que vas por allá a comprar tus cositas, entonces no es un tema pero tan jalado de los pelos. A nivel mayorista, bueno, a nivel mayorista no, sino a nivel exterior, a nivel de un comercio exterior, encontramos
ya que la venta o la compra lo hacemos entre países. Por eso justamente el ente rector es el MINCETUR, ¿no? El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Ahora, en lo que es el comercio exterior vamos a encontrar dos productos que se exportan, dos productos de exportación. Un grupo de productos de exportación son los famosos tradicionales y los otros son los no tradicionales. Los tradicionales, su nombre te dice, porque por tradición siempre se vende un producto. Y los no tradicionales son productos que recientemente se están vendiendo. Los tradicionales son productos permanentes, son productos que siempre se va a vender, como el caso del café de repente. Y los no tradicionales son productos estacionales, solamente aparecen por ciertas épocas y se aprovecha esas épocas para su exportación. En los tradicionales se venden en mayor cantidad, son mayor volúmenes de exportación. En cambio, en las no tradicionales es de menor volumen. En las tradicionales encontramos un menor valor agregado. Profesor, ¿por qué? Porque normalmente son insumos y materia prima. Vendemos de repente, sacamos cobre y ese cobre, así como lo hemos extraído, así bonito lo vendemos, sin transformación. Entonces no hubo un valor agregado, pero sí se vende en mayor volumen. Porque recuerda, al ser recursos o insumos, lo vendemos, pero nunca transformamos. Y si no transformamos, no hay industria. Y si no hay industria, no hay un valor, ¿qué cosa? Agregado. Por eso el motivo. Y también genera más divisas. Profesor, o sea, genera menos valor agregado, claro, por producto, pero en conjunto genera más divisas. ¿Por qué? Porque acá, en los productos tradicionales, me vas a encontrar principalmente ¿a quién? A los minerales, pues. Recuerda que al menos el 56% del PBI nacional base y nace ¿de dónde? De los minerales. Entonces, como se vende un montón de minerales, es por eso la razón que los productos tradicionales es lo que generan más divisas al Perú, pero generan también menos valor agregado en comparación a las no tradicionales. Otro tradicional, por ejemplo, encontramos a la harina y el aceite de pescado, que son productos tradicionales. En el Perú se caracteriza por la venta de estos productos, y el café. El café también es un producto tradicional, al igual que el algodón. Pero de los productos agrícolas, si bien es cierto, te dije hace un momento que los minerales era el producto de mayor exportación. Obviamente el tradicional sería de mayor exportación, ¿quién? Los minerales. Pero por ahí, yo te estoy poniendo acá un dato, café, productor mayor de exportación, pero de los factores agrícolas. O sea, de todos los productos agrícolas, el que más se exporta dentro de los tradicionales es el café. Pero si hablas solamente de exportación así a secas, de exportación tradicional, netamente es los minerales. Ten cuidado con eso, ¿ya? En los no tradicionales vamos a generar que un producto, recuerda que estamos vendiendo ¿qué cosa? Productos finales o manufacturados. ¿Qué significa? Que hay una elaboración para tener un bien final, o de repente a menos con transformaciones. Entonces, si un producto o una materia prima o insumo tiene transformaciones, tiene un mayor valor agregado. Significa que el factor industrial ha generado un precio un poco más elevado de lo que ya conocíamos. Se exporta en menor cantidad, hay mayor valor agregado, muy bien, y genera menos divisas. Algunas que tenemos son las conservas de alimentos que conozcas por ahí, frutas congeladas, de repente por ahí, también pescado también. Pero profe, la harina de pescado no dijo acá, sí, pero las conservas de pescado es otra cosa. Bebidas, por ahí algunas de repente, la páprica, la uva, el mango, la palta, el café, pero no el café que tú conoces, sino el café orgánico. Significa que es café natural, donde ha crecido en suelos, donde nunca se usó fertilizante ni nada de esas cosas. Otro, espárrago es el producto de mayor exportación de los no tradicionales. Por si acaso iba un dato. La pota congelada, la cola de langostino, las lacas de cochinilla, justamente son productos de exportación no tradicional. Y no te olvides que el producto agrícola de mayor exportación no tradicional son los espárragos. Y el producto de mayor exportación tradicional en el sector agrícola es el café. ¿Sí? No te olvides, ¿ah? Otro. Después de ver el comercio, chicos, el tema es ver el turismo. Si bien es cierto, el turismo ahora en estas épocas está siendo muy dañado debido al tema de la COVID. O sea, hoy no podemos salir de casa, tenemos que trabajar de esta manera virtual, pero también ustedes no pueden estudiar tampoco, ir a reuniones ni tal, nada de esas cosas. Entonces, el turismo
que justamente conlleva ir a un lugar físicamente, el día de hoy está siendo muy afectado. Si bien es cierto, es la tercera actividad económica con más ingresos PBI en el Perú, es el turismo, también se le llama industria sin chimenea, y por si acaso tiene mucho crecimiento, ¿va? Tiene mucho futuro esta carrera. El problema es que al menos ahora sí está siendo afectada, al menos por estos próximos 2 años. No es algo tan sencillo tampoco. Pero bueno, caballero, es regulado, dice, por la Comisión de la Promoción del Perú, la cual se llama PROMPERÚ, que forma parte del MINCETUR, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Ahora, según el MINCETUR, chicos, estos son los lugares más turísticos del país. Obviamente, tenemos a una potencialidad turística. ¿Qué es una potencialidad turística? Es un lugar que por sí solo ya llama la atención, como el cual, el Santuario Histórico de Machu Picchu. Tenemos otra, ¿no? Sacsayhuamán, que también es una conocida. Un recurso turístico es aquel lugar que puede convertirse en una potencialidad turística. Es decir, que un recurso turístico es un espacio que ahorita por sí solo no llama la atención o no tiene mucho turismo, pero más adelante algún día lo tendrá. Entonces esa es la diferencia, cuidado, ¿sí? Recurso turístico es un espacio con potencialidad y una potencialidad turística es un lugar que por sí solo ya llama la atención, como Machu Picchu. Otra, Ollantaytambo, Pisa, que también es en Cusco, Muray también está en Cusco, Paracas, ¿no? Lo que es la zona de todo lo que es Paracas, Ica, las Islas Ballestas, seguro ha sido por allá, la playa de las Minas, Huascarán, obviamente el elevado Huascarán, Ancash, Huaraz, son lugares muy conocidos y muy atractivos dentro del tema de turismo, al menos a nivel mundial. No somos un país turístico, déjame decirte, no somos un país de gran crecimiento turístico. Si bien es cierto, está teniendo acogida, pero eso no quiere decir que seamos una potencialidad, ni siquiera los primeros países de América en el tema de turismo. Somos, en pocas palabras, un país con poco crecimiento turístico a nivel de Sudamérica, Latinoamérica y obviamente a nivel mundial. No somos un país turístico como quisiéramos, teniendo los elementos naturales, culturales y otras cosas más que cualquier país envidiaría lo que tiene el Perú. Pero lastimosamente no somos el país turístico que quisiéramos. Listo, chicos, hemos visto actividades primarias, secundarias, terciarias dentro del aspecto geográfico. Espero que hayas aprendido mucho con nosotros. Y esto ha sido la semana 13 y 14, actividades económicas. Y te veo en la semana 15, demografía. Es el tema que viene ya en las últimas semanas del ciclo básico. Nos vemos, chicos, cuídense. Nos vemos hasta la siguiente semana. Estábamos en la semana número 14 ya y ahora nos toca hablar de la segunda parte de actividades económicas. Recuerda que estuvimos hablando en la semana anterior sobre las actividades primarias y actividades extractivas y productivas, que fue un tema muy extenso, pero ahora nos toca hablar sobre las actividades secundarias. Las actividades secundarias, por ahí te voy dando un inicio, vamos a hablar sobre las industrias. Y recuerda que la industria genera siempre una transformación a un producto, a un recurso, de repente en bienes finales o de repente bienes semi-elaborados, ¿no? Y justamente cada vez que vamos transformando un recurso natural, se obtiene mayor cantidad de un valor agregado. Y con eso comenzamos, chicos. Por ahí, a todos nuestros seguidores en Wikigeo, recuerda que por YouTube solamente vas a poder observar un pequeño fragmento de toda la duración de este video. Hoy vamos a hablar sobre industria, chicos, y si gustan formar parte, si quieres formar parte y recibir nuestras clases privadas completas, recuerda que solamente la puedes hacer desde nuestras plataformas privadas para universidades. Así que te recomiendo unirte, forma parte de nosotros, damos clases video todos los días, jueves, viernes, a finales más o menos de semana. Soltamos también un examen semanal, un video solución y un repaso cada 4 semanas para los grupos VIP. Entonces, chicos, únense a nuestro grupo Wikigeo. Estamos entonces en la semana número 14, ya terminando casi el ciclo básico. Entonces, chicos, comenzamos con las industrias. Mira, esto es bien sencillo. Las industrias la vamos a dividir en 3 grupos o tres tipos de industrias, si quieres. Primero tenemos a la industria base o pesada, la industria de equipo y por último tenemos a la industria, ¿qué cosa? A la industria ligera o también llamada industria de consumo. Profesor, pero ¿hay alguna diferencia de repente en el aprovechamiento o algunas características para que ciertos países puedan aprovechar una y otra no? Obviamente que sí. Por ejemplo, nuestro país, que como entenderás
no es un país tan desarrollado en el tema de industria. Para nosotros la actividad que más fuerza toma es justamente esta acá, la industria ligera. La industria ligera o la industria de consumo es donde nosotros justamente tenemos mayor fuerza. No la tenemos obviamente en las otras industrias como la base o pesada, porque acá en la industria base o pesada se requiere de gran ¿qué cosa? Gran capital, pues. Y tú entenderás que estás en el Perú, en un país donde las ideas generan ganancias y esas ganancias industria. ¿Profe, es el Perú? No. Entonces, chicos, la primera fase de la industria se le llama así, industria base o pesada. Se usan en países como Alemania, Reino Unido, grandes países europeos, Estados Unidos, porque recuerda que se requiere una gran inversión. Y también recordemos que necesitamos fuertes capitales como una gran cantidad de tecnología. Eso hace justamente a que esto sea explotado principalmente por países de primer mundo. El Perú tiene industria base pesada, sí, pero no la tiene tan desarrollada, pues. Vamos a ver que ya no va a ser tan desarrollada, sino que la tenemos incipiente. ¿Qué significa? Que recién está comenzando, todavía está en sus inicios, todavía está en base, ¿sí? Entonces, dentro de la industria base pesada tenemos a la industria metalurgia, tenemos a la siderúrgica y tenemos a la química pesada. Mira, primerito con la metalurgia. En la metalurgia nos vamos a encargar de hacer ¿qué cosa? De hacer lingotes, planchas, de hacer todo lo que tenga que ver con los metales. Además de eso también la purificación de metales y sus derivados. Como te decía, ¿no? Planchas, por ahí también otras características que podríamos hacer justamente lingotes con el caso de la metalurgia. Metalurgias importantes en el Perú tenemos una que se llama la Oroya y es una polimetálica a gran escala. Inclusive la Oroya, chicos, se le considera como la ciudad de la metalurgia en el Perú. ¿Y qué pasa con la Oroya? La Oroya, recuerda que el día de hoy no funciona. La Oroya hoy está en stand-by. ¿Qué significa eso, profe? Que no está funcionando debido a que en los últimos años en el yacimiento o en la metalurgia llamada La Oroya hubo una gran explotación de los recursos generando una gran contaminación. Tanto como, por ejemplo, que el plomo, los niños pequeños de allá que empezaban a respirar el plomo en la zona de la metalurgia de La Oroya, empezaba ¿qué cosa? El plomo llegaba a su sangre y terminaban muriendo por la gran cantidad de este gas que se encontraba en el aire. Además de otros gases también, como el dióxido de azufre, que producíamos gran cantidad de lluvia ácida. Entonces, esos altos estándares de contaminación generan que hoy la Oroya no funcione. Es por eso que la empresa Doerran hace unos años entró a juicio con el Estado peruano y es por eso que la empresa Doerran no funciona en la Oroya. Pero quiero que sepas que la Oroya es la metalurgia más importante cuando estuvo en funcionamiento. Y tenemos entonces a la polimetálica más importante. Sacamos de ahí, ¿qué cosa, profe? Cobre, plomo, zinc y plata. Otra también, por ejemplo, al sur, en el departamento de Moquegua, encontramos otra metalurgia que trabaja mucho con el cobre, ¿sí? Trabaja mucho con el cobre, chicos. Y si la metalurgia de hilo en Moquegua trabaja con el cobre, entonces tenemos que ver de dónde sacamos ese cobre, porque es un cobre de buena calidad. Y hablamos justamente de los yacimientos de Cuajone y Toquepala. Cuajone, recuerda que está en el departamento de Moquegua y Toquepala en el departamento de Tacna. Pero de estos yacimientos del sur se saca el cobre y justamente se utiliza en la metalurgia de hilo. Tenemos otra metalurgia, a ver, por acá. Tenemos una que se llama San Nicolás. Eso está en el departamento de Ica, chicos. Y eso en Ica, por ejemplo, se usa el hierro que se saca de Marcona, que recuerda, lo vimos en las semanas pasadas, era el yacimiento de hierro más importante del Perú. Y de ahí lo llevamos ¿hacia dónde? Hacia Chimbote, que está en Ancash, para transformar en hierro arabio, ¿no? Ahí está. Por ejemplo, acá en Lima, tenemos otra también que se llama Cajamarquilla. En Cajamarquilla, acá en Lima, ¿no? Lo encontramos acá en lo que es San Juan de Urigancho, y vamos a encontrar acá justamente la electrolítica de zinc, ¿sí? Una de las más importantes de nuestro país, y la transformación también de lo que es el ácido sulfúrico. Ahí está. Entonces, la metalurgia consistía en los derivados de metales, como te decía, las planchas, los lingotes y también la purificación de metales. Ahí está, sencillo.
Pero la siderúrgica transforma ¿qué cosa? La siderúrgica, no te olvides, transforma el hierro. ¿Y lo transforma en qué? Y lo transforma en acero. La siderúrgica más importante que tenemos del país, chicos, inclusive es considerado como la siderúrgica más emblemática de nuestro territorio. Hablamos de lo que es Siderperú. Por ejemplo, te mencionaba hace rato de un lugar llamado Chimbote, ¿no? Siderperú, justamente en Chimbote vamos a encontrar el puerto San Nicolás, que está en Marcona. Ya desde ahí se lleva el hierro hacia Siderperú. ¿Y dónde está Siderperú? Está en Chimbote, que es un puerto ancashino. Entonces, en Ancash justamente se extrae, bueno, llega el hierro de San Nicolás y se transforma de ahí en acero. Entonces, no te olvides, si te preguntan cuál es la siderúrgica más, pero más importante del territorio nacional, es Siderperú, ubicado en Chimbote, departamento Ancash. Se lleva el hierro desde Marcona hacia Ancash para su luego transformación en acero, ¿no? Ahí está. Obviamente no solamente se utiliza el hierro, también caliza, coquero y lo que sería para la producción del hierro para el acero después. Otro importante, chicos, es Aceros Arequipa. Ahora, profe, si me preguntan dónde está Aceros Arequipa, ¿está en Arequipa? Bueno, acá hay un tema. Aceros Arequipa, si bien es cierto, se funde en Arequipa, pero ya después se expande la planta y llega hasta Ica, hasta Pisco. Es por eso que Aceros Arequipa se encuentra en Arequipa y Pisco, por si acaso, ¿ya? No vayas a pensar por ahí tontamente, profe, Aceros Arequipa en Arequipa solamente, no. Sino que tenemos otra planta muy importante de Aceros Arequipa en Ica, en la provincia de Pisco. Ahí está. Ahora, en la químico pesada, chicos, recuerda, es todos los derivados de petróleo y gas. Por ejemplo, encontramos por acá en química pesada desde el petróleo derivados como ¿qué? Como el plástico, por ejemplo, derivados como la gasolina, derivados como la grasa, para automóviles obviamente, ¿no? Derivados como el querosene. Hace muchos años las familias cocinaban con eso, hoy bueno, ya pasó la historia. Otro, aceite también, reactivos, brea, para hacer el asfaltado, pregunta por ahí de simular por ejemplo San Marcos, diésel, ¿no? O pinturas, el propano también, el gas propano, el de uso doméstico, lo usamos justamente dentro también de lo que es la química pesada. Entonces no te olvides, derivados de petróleo y el último es un derivado de gas. Ahora, las químicas más importantes o las petroquímicas más importantes, por ejemplo, vamos a encontrar la Pampilla. La Pampilla es la más amplia y moderna a nivel nacional. Además, está siendo administrada por una empresa llamada Repsol. ¿Sí? No te olvides, la Pampilla está en el Callao, en la zona de Ventanilla. Podemos encontrar entonces ahí, chicos, a la refinera de petróleo más importante de todo el país. Luego tenemos a Talara, es la segunda en capacidad, pero se le dice que es la más antigua, la petroquímica más antigua que tiene nuestro país. Ahora, otro también, Luis F. Díaz, la encontramos en Loreto y está considerada como la más amplia y moderna, pero de la selva, es decir, de la zona oriental de nuestro territorio. Conchan, que lo encontramos acá en Lurín, y encontramos ahí la transformación de gasolina y petróleo. Tenemos Pucallpa, obviamente está en el departamento de Ucayali y abastece también a zonas como las cuales son Tingo María y la zona de Pucallpa, obviamente dentro del territorio. Otro también encontramos a lo que es Melchorita, ¿sí? Encontramos la primera planta de licuefacción acá, lo encontramos en la provincia de Cañete, así que cuidado porque esa acá es la única, o la primera mejor dicho, es la primera licuefacción de toda Sudamérica, la primera entonces en inaugurarse. Entonces, chicos, no se olviden, la industria de base pesada se transforma en tres tipos de industria. La industria metalurgia, la industria siderúrgica y la industria química, donde hablamos del derivado, del petróleo y del gas. Ahora, en la industria, por ejemplo, de equipo, hablamos de la industria en la cual de la construcción, de la metalmecánica y de la energética. En la de construcción nos vamos a de repente a centrar en el tema de la elaboración de viviendas, como el caso que puede ser del cemento a través de la caliza o de repente del ladrillo a través de la arcilla. Entonces estas dos industrias justamente repercuten a la industria de construcción. En la de cemento usamos la caliza, el óxido de hierro, el yeso y la arcilla para elaboración de cemento. Y tenemos importantes, claro que sí, Lima, Cementos Lima, chicos. Es la más importante del territorio nacional.
Otro tenemos a Tocongo, que está acá también en Lima. Tenemos otra, Cemento Andino, que está en Junín. Cemento Yura, que está en el departamento de Arequipa. El cemento Pacasmayo, que queda en el norte, justamente en La Libertad. Y en lo que es ladrillos, trabajamos con la arcilla. Si por ahí de repente en algún viaje tú a la zona de la selva, porque en la selva pasa bastante esto, vemos suelos de color muy rojo, no sé si has visto, unos suelos rojizos, ya, eso es arcilla. Esa arcilla se hornea y generamos con eso ladrillo. Las dos empresas más importantes de ladrillo en el país es la empresa Rex y la empresa Pirámide. Ahí la tenemos. En la metalmecánica se refiere a la metalurgia de transformación. ¿Qué significa? Todo lo que sean máquinas. La metalmecánica se refiere a todo lo que sean máquinas, chicos. Por ahí de repente transporte, medio transporte, por ahí de repente carrocerías, ¿sí? Todo lo que sea máquinas. Ejemplo, tenemos a las maquinarias, de repente carrocerías, excavadoras, cargadoras, como el caso de grandes tractores por ahí que has visto, construcciones navales, ¿sí? Las palas mecánicas y las bolas de molino y todos los derivados del molino también. Tenemos algunas metalmecánicas importantes que hay que reconocer. Por ejemplo, una de tantas, CIMA, Sistema Industrial de la Marina, ¿sí? El Sistema Industrial de la Marina, por ejemplo, lo encontramos en ciudades importantes como el Callao, como Chimbote, Iquitos. Porque recuerda que acá hay transporte, ¿qué cosa? Acuático, para embarcaciones pequeñas, medianas, por ejemplo, para lanchas, para motores. Pero no es que el Perú haga estas cosas. O sea, el Perú no va a hacer carrocerías, no va a hacer excavadoras. Lo que nosotros hacemos, ¿qué cosa es? Al menos en la metalmecánica en Perú. O sea, la metalmecánica a nivel mundial, en otros países, obviamente se elaboran automóviles, vehículos, avionetas y otro tipo de repente de artefactos que podamos usar dentro de los puertos, ¿no? O de repente cualquier otro tipo de cosas. Ahora, también chicos, por ejemplo, por acá, Nova, por ejemplo, ¿no? Nova es una empresa peruana que normalmente trabaja y realiza todo lo que tenga que ver con lo que es fabricación, maquinarias y también hornos para panaderías panificadoras. Surge, que también es una empresa peruana que se encarga de cocinas, todo lo que sea cocinas, al igual que Inresa, ¿no? La industria también acá en el caso del Perú. También, por ejemplo, encontramos, mencionamos por acá Nova, Surge, Inresa, Cima, y también lo que tenga que ver con las industrias, en el caso del país, refrigeradoras, cocinas. Al menos en este sector nosotros es donde más nos concentramos. No somos un país de gran producción, de repente de grandes automóviles o maquinarias, pero sí al menos de cosas domésticas como las podemos encontrar acá. Otro, las energéticas, encontramos a varios tipos de energéticas, entenderás, a la industria hidroenergética que utiliza las aguas o la gran caída de las aguas para mover grandes turbinas y con esto generar ¿qué cosa? Electricidad. ¿A través de qué? A través de las famosas centrales hidroeléctricas. La más grande del Perú, chicos, la más grande del Perú se llama Santiago Antúnez de Mayolo. Está ubicado en el departamento de Huancavelica. La segunda central más grande del Perú acaba de ser inaugurada hace poco nada más y es la segunda central hidroeléctrica más grande del país. Se llama Cerro del Águila, que está también en el departamento de Huancavelica y es la segunda central más grande después de la de Antúnez de Mayolo. Restitución es también otra de las centrales más grandes de nuestro país, también se encuentra en el departamento de Huancavelica y tenemos a Huallanca también. Huallanca está ubicado en el departamento de Ancash y justamente es el río Santa quien se encarga de formar en el cañón del Pato a la central hidroeléctrica de Huallanca. Y también tenemos el Platanal, que está en Cañete, ¿no? Es una también de las grandes potencialidades que tenemos dentro de Lima. Al menos eso es cuando hablamos de la energía a través de los ríos, porque recuerda que también se puede generar energía a través de lo que son las termoeléctricas, ¿no? Las termoeléctricas a través de lo que es de repente el carbón o el vapor de agua, que también genera aumento de temperatura, movimiento de turbinas a través del vapor de agua. Y en el caso de Perú, en Cañete tenemos lo que es Calpachilca, ¿no? Que es justamente la más moderna y usamos el gas de camisea para mover justamente esas condiciones de turbinas. Santa Rosa, que también lo encontramos y es la más antigua, y también Agüetía en el departamento de Ucayali. En la eólica tenemos que buscar lugares de gran intensidad de vientos, ¿no? Imagínate zonas donde encontremos
intensidades de viento como en el norte, o en Tacna también. Pero al menos en Perú encontramos Cupiznique, en el departamento de La Libertad, y uno en Piura, en Talara, donde encontramos grandes zonas entonces de fuerzas eólicas. La geotérmica, que también tiene que ver con el vapor de agua, encontramos grandes reservas térmicas de agua en el Perú para poder justamente generar este tipo de energía. La fotovoltaica, creo que es la más conocida, ¿no? Ustedes de repente alguna vez han visto los paneles solares. Los paneles solares en zonas de cielo despejados, con gran insolación, justamente absorben esa energía calorífica y la convierten en energía eléctrica. Ahí está, ¿no? Fotovoltaica, entonces la primera repartición la encontramos en Joya, Arequipa, que está tomando mucha fuerza, pero que aún así todavía estamos incipientes en el tema. La industria nuclear, bueno, la energía nuclear, que también la podemos encontrar acá en el distrito de Caraballo. Hay una zona que se llama Guarangal. Ahí me vas a encontrar la industria nuclear. Se trabaja de manera subterránea con el uranio a más o menos unos 30 metros de profundidad a nivel del suelo con el uranio para disminuir la radiactividad, ¿no? Bueno chicos, hasta acá hemos visto dos tipos de industria entonces. ¿Qué tipo de industria? La industria de base pesada, la industria de equipo, y ahora nos toca hablar de la industria ligero de consumo. Como te decía acá, es una industria donde vamos a encontrar mayor participación de nuestro país. Vamos muy desarrollados en esto, porque somos país incipiente que provee de recursos, más no maquinarias como lo mencionábamos. Una de las industrias importantes es la industria derivada de pescado, la industria pesquera, conservas, harina de pescado, trozos, ¿no? Entonces encontramos la anchoveta, que obviamente es el pescado que más extraemos en nuestros mares, y la sardina, así como el atún, número 1, número 2, número 3 de extracción. Y normalmente lo hacemos para las industrias, o sea, de grandes zonas de puertos pesqueros como las bahías de Chimbote, la bahía del Callao. Transformamos harina de aceite de pescado, que es lo que más se demanda, y también lo extraemos de esos dos puertos importantes. De la industria azucarera, o sea, de la caña de azúcar, que normalmente predomina en departamentos de la costa norte, La Libertad, Lambayeque, parte de Lima también inclusive, podemos transformar de la caña de azúcar, ¿qué cosa? Alcohol. Podemos sacar alcohol, ron, por ahí seguro has escuchado tú, ¿sí? Sé que tú todavía eres un niño y todavía no sabes esas cosas, pero déjame comentarte que la caña de azúcar, obviamente el jugo, ¿no? Se hace ron o se hace alcohol como tal, ¿sí? La melaza también, que es miel de abeja, ¿sí? O también la chancaca, que eso es como ese caramelo negro medio oscuro, ya. Eso ahí justamente es azúcar, ¿no? Caña de azúcar. Papel, que también se puede hacer de la caña de azúcar, no del jugo obviamente, sino se hace del bacazo, que es la cáscara. También podemos encontrar etanol, o lo que es el ajinomoto. El ajinomoto también se hace de la caña de azúcar. También encontramos a la industria oleaginosa. La industria oleaginosa es hacer aceite. ¿Pero aceite a partir de qué? De semillas. Semillas secas como cuál. No sé si por ahí has escuchado de repente aceite de soya, de maíz, de maní, de coco, ¿no? Entonces, eso de acá, chicos, son aceites derivados entonces desde las semillas secas de estos productos. Entonces, a eso se llama industria oleaginosa. Los departamentos de mayor producción de este tipo de industria son Lima, Ica y Piura. Otro, en la industria molinera encontramos dos tipos de productos bastante trabajados, lo que es el trigo, el maíz, ¿no? Y principalmente en departamentos como Lima y lo que es Piura. En la industria de bebidas tenemos todo lo que corresponde al tema, ¿no? Por ejemplo, la cebada, que sé que todavía no conoce estas cosas, como la cerveza, o lo que es la caña, como el ron, o de repente la vid, la planta de la uva, pisco, vino, cachina, por ejemplo, o vinagre también. Otro, en la industria textil, recuerda todo lo que sean nuestras prendas, como el caso del lino, la seda, el algodón. Recuerda que podemos encontrar algodón Tanguis, algodón Pima, Pima en el río Chira y Tanguis en el río Ica. Fibra también sintética que podemos encontrar, o también simplemente lana de animales como el caso de la vicuña o el guanaco. Y los departamentos donde vamos a encontrar esto acá, el último, es en Lima y Callao. Recuerda de que si bien es cierto, en Galera se practica el chaco, o de repente el algodón viene de Piura, o el algodón viene de Ica, pues la mayor producción de industria textil no serán en estos departamentos que producen la materia prima, sino en Lima, porque en Lima encontramos
gamarra, por ejemplo, y ahí se produce una gran cantidad y refuerzo de este tipo de industria textil. La peletera es cuando trabajamos con piel de animales, especialmente de quiénes, de la vaca y el ovino. Tu carterita, tu zapatito, tu correa, tu por ahí de repente tu billetera, está hecho de un tipo de animal. Entonces, estás usando industria peletera, usar las pieles de los animales para un tipo de prenda. También, por ejemplo, la industria maderera, de repente por ahí la lupuna, la caoba, el cedro, el tornillo, que son árboles muy comerciales en nuestro país, o la industria farmacéutica, para hacer productos de limpieza o también productos farmacéuticos. Entonces, chicos, el tema de industria es un tema más latero que cualquier cosa, solamente es mencionarte por ahí ciertos conceptos básicos. Industria nos ha venido en esa misión, al menos San Marcos, no hemos visto gran empuje, pero es necesario hacerlo porque al menos en los temarios de la CEPRE aparece, ¿ya? Y en Pregunta de CEPRE lo vamos a ver por ahí. Si vamos a otras universidades, de hecho nos va a venir algo de industria, porque a pesar que la gente de repente no estudia mucho ese tema, créeme que por ahí puede estar disfrazado con otros temas más. Entonces, chicos, esto ha sido el tema de industria, primera parte de la semana 14. Nos vemos en la segunda parte de la semana número 14.